Tengan todos un cordial saludo. En este video hablaremos sobre la norma técnica, especificaciones técnicas para levantamientos geodésicos verticales. En la elaboración de este video participaron estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil para el curso de Geomática a cargo del Magíster Osmar Cuentas Toledo. Norma técnica para levantamientos geodésicos verticales. Objetivo. La finalidad de esta norma es especificar y definir las propiedades y características a tener en cuenta a la hora de realizar una nivelación y posterior procesamiento de datos obtenidos con un nivel digital, en todas las etapas del proceso: planificación, nivelación y posterior procesamiento. Descripción. Define el esquema conceptual para la descripción de la referenciación espacial de una nivelación y por coordenadas. Describe el mínimo de datos necesarios para definir sistemas de referencia altimétrico de alta precisión, de precisión y ordinario. El campo de aplicación de esta norma es hacia generadores y usuarios de información de levantamiento geodésico vertical y su posterior procesamiento de datos obtenidos con equipos de levantamiento geodésico vertical. Esta norma es de aplicación obligatoria para las fases de levantamiento geodésico vertical, estandarizando los procesos para asegurar la calidad del levantamiento, unificando el lenguaje, los procesos, procedimientos y el intercambio de información. Consideraciones geodésicas. La geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y la superficie del fondo oceánico. Dentro de esta definición se incluye también la orientación y posición de la Tierra en el espacio. Una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de puntos sobre la superficie terrestre mediante coordenadas, tales como latitud, longitud y altura. Desde el punto de vista del objetivo de estudio, se puede establecer una división de la geodesia en diferentes especialidades, aunque cualquier trabajo geodésico requiere la intervención de varias de estas subdivisiones. Entre ellas tenemos la geodesia geométrica, que es la determinación de su forma y dimensiones de la Tierra en un aspecto geométrico. Este incluye coordenadas de puntos en la superficie. La geodesia física, que es el estudio del campo gravitatorio de la Tierra y sus variaciones, mareas, oceánicas y terrestres, y su relación con el concepto de altitud. Geodesia astronómica, es la determinación de coordenadas en la superficie terrestre a partir de mediciones a los astros. Y por último, la geodesia espacial, que es la determinación de coordenadas a partir de mediciones efectuadas a satélites artificiales. La figura de la Tierra. Al principio, la Tierra fue considerada como una superficie plana. Los filósofos griegos y los primeros cartógrafos la describieron y dibujaron de diversos modos, como un disco plano rodeado por agua, como un disco flotante, como un bote de agua, como un cilindro suspendido en el espacio, etc. Todas estas teorías primigenias se basaban en algún folclore particular o ideas teológicas, aunque es claro que la teoría pitagórica de una Tierra esférica es la más cercana a la verdad. La idea de una Tierra plana se usa aún para levantamientos en áreas pequeñas. El levantamiento de una ciudad puede realizarse considerando que la Tierra es una superficie plana dentro de los límites de la ciudad. Es decir, en áreas pequeñas se pueden determinar posiciones exactas sin considerar la forma y el tamaño de toda la Tierra. El concepto esférico pitagórico ofrece una superficie simple y fácil de tratar matemáticamente. Se usa en muchos cálculos astronómicos y de navegación, aunque la esfera es una buena aproximación a la verdadera figura de la Tierra, y es muy útil en diversas aplicaciones. No lo es cuando se desea medir distancias grandes. Se requiere entonces de una figura más exacta. La evolución de la concepción de la forma de la Tierra a través de la historia se muestra en la siguiente figura. En esta figura podemos apreciar cómo fue evolucionando la imagen que se tenía de la Tierra, de una esfera a un huevo, de ahí a una toronja, posteriormente a una pera y finalmente a una papa. La determinación de la forma de la Tierra puede ser vista desde dos perspectivas. El primero, de carácter geométrico, mediante el establecimiento de cadenas de triangulación, implica la medición de longitudes de arcos de meridianos y paralelos. En este caso se habla de geodesia geométrica. El segundo, de carácter dinámico, mediante la determinación de su campo gravitacional, implica la observación del campo gravitacional. Aquí hablamos de la geodesia física. Bien, continuando con la exposición, paso a hablar sobre el elipsoide de revolución. La forma de la Tierra se asemeja a un globo esférico comprimido en el eje polar y ligeramente abultado en el ecuador.
En este cuerpo se le conoce como elipsoide achatado o elipsoide de revolución, el cual es muy empleado en los cálculos matemáticos que se aplican en la geodesia. También un elipsoide de revolución está definido por los parámetros siguientes, que son 4, que es el semieje mayor, el semieje menor, el achatamiento, excentricidad. El achatamiento tiene una fórmula que es igual al semieje mayor menos el semieje menor sobre el semieje mayor. En la excentricidad también tiene una fórmula que es igual a la raíz del semieje mayor elevado al cuadrado menos el semieje menor elevado al cuadrado. Pasando al siguiente concepto que hablaremos, que es el geoide. En esta superficie irregular se utiliza convenientemente como referencia para determinar la altura o elevación del terreno. La distancia vertical entre un punto cualquiera sobre el terreno y el geoide se denomina altura ortométrica y puede ser entendida como altura sobre el nivel medio del mar. En este sentido, el geoide es parte fundamental del sistema de alturas. También el geoide es representado mediante la separación que mantiene el mismo con respecto a un elipsoide de referencia. Esta separación se conoce con el nombre de ondulación geoidal, la cual puede tomar valores positivos o negativos. Sus magnitudes varían entre menos 2 metros y más 2 metros a nivel global. La determinación del geoide implica un conocimiento en la distribución de masas del planeta, lo cual representa un inconveniente debido a que el interior del planeta representa una estructura compleja y difícilmente explorable. Como se puede apreciar en la pequeña imagen, el geoide tiene 3 capas, que es el terreno, que es el punto de observación, el geoide, que es la altura ortométrica sobre el nivel medio del mar, y la altura geoidal. Los siguientes son los métodos para la obtención de geoide. La determinación de geoide consiste en encontrar aquella superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que mejor dé aproxima al nivel de medio de los mares. El campo de gravedad terrestre cuenta con infinitas superficies equipotenciales, de las cuales solo una de ellas será considerada por convención como la superficie de referencia para las alturas físicas del planeta. Como dato tenemos que la dificultad en el cálculo de la potencial de la gravedad terrestre está en el desconocimiento de la distribución de densidades en el interior del planeta, y para dar solución a esta limitante se han implementado diversos métodos para la obtención del geoide. Entre los más importantes se encuentran los métodos gravimétricos, modelos geopotenciales del geoide, el método geométrico, entre otros. Pasamos a hablar sobre la gravedad, que es el resultado de sumar 2 fuerzas que actúan sobre un cuerpo de superficie terrestre, la fuerza gravitacional y la fuerza centrifugada. Como se puede apreciar en la pequeña imagen, tenemos ahí la superficie del nivel, el eje, el polar, la gravitación, la fuerza centrifugada y la gravedad resultante. Por último, hablaremos sobre la red de nivelación nacional, como es el datum vertical en el Perú, que tiene su origen en el mareógrafo de la Punta Callao, y mediante nivelación geométrica de alta precisión se ha distribuido a nivel nacional mediante líneas y circuitos de nivelación que se encuentran densificados dentro del ámbito del territorio nacional, a lo largo de las vías de comunicación terrestre, los mismos que constituyen bienes del Estado. A consecuencia, se tienen inconvenientes de los sistemas de alturas existentes, tales como diferentes mareógrafos, inconsistencias en el rango de 2 metros, nivelación geométrica sin reducción gravimétrica, o diferentes reducciones incertidumbres hasta de 1.20 metros, diferentes épocas de medición, movimientos verticales asumidos como errores de observación, magnitudes hasta varios decímetros, y estáticos, omisión de las variaciones temporales. Continuando con la exposición, tenemos las especificaciones técnicas para levantamientos geodésicos verticales.
siendo este un proceso a través de métodos u operaciones de medición de elevación o altitudes de los diversos puntos del terreno referidos sobre una superficie de la Tierra. En la nivelación, las superficies del nivel se consideran como cero o correspondientes al nivel del mar. Deben tener presente los errores de esfericidad y refracción, que los mismos estén contenidos dentro de la tolerancia exigible. El más usado para obtener el desnivel entre dos puntos es el denominado nivelación geométrica o por alturas. También puede utilizarse la nivelación trigonométrica o por pendientes, la nivelación satelital y por último la nivelación barométrica. De todas ellas, la más importante es la nivelación geométrica o por alturas y la más imprecisa, la nivelación barométrica, que hoy en día se encuentra en desuso. Precisión y exactitud. La precisión es el grado de perfección utilizando los instrumentos, los métodos, las observaciones, y la exactitud es el grado de acercamiento al valor real del resultado obtenido. Valores. Pueden ser comparados, analizados e interpretados. El valor verdadero o absoluto de una magnitud no podrá conocerse nunca, ya que toda medida está sujeta a un sinnúmero de errores de los cuales no controlables. El valor más probable de una magnitud es la media aritmética de las mediciones hechas, y siempre que éstas se hayan realizado bajo las mismas condiciones de precisión. Por último tenemos los errores. Ninguna medida es exacta, toda medida observada o medida contiene errores. Estas entran en el cálculo, estando libres de errores materiales y errores sistemáticos. Los errores aparentemente residuales o simplemente residuos es la diferencia de los valores medidos de la magnitud con el valor más probable o medida aritmética de dichos valores. En estos encontramos sus causas de errores, las cuales son instrumentales, naturales y personales. Un error instrumental son las imperfecciones en la construcción y ajustes de los instrumentos de medida, y expansiones y contradicciones que pueden surgir en el material en fabricación. Los errores naturales son variaciones en ciertos fenómenos naturales, como la temperatura, el viento, la humedad, la gravedad, la refracción y la declinación magnética. Y los errores personales que provienen de la imperfección de los sentidos y de las distracciones e equivocaciones. También tenemos los tipos de errores, como el error material o equivocación, que es origen en la mente del observador, que se debe generalmente a una falta de obtención o proporcionando una falsa determinación de un valor. El error constante o sistemático solamente es aquel que modifica el resultado de la medición, casi siempre es el mismo sentido. Es un error que, bajo las mismas condiciones, será siempre del mismo valor y signo. Los errores sistemáticos pueden encontrarse solamente conociendo las condiciones que lo crearon. Esto los hace engañosos y por lo tanto graves. Por último tenemos los errores fortuitos o accidentales. Son los que se han encontrado después de haber eliminado todos los materiales y sistemáticos. Por último tenemos la corrección, que se efectúa considerando a la Tierra como plana y la atmósfera ideal. Sin embargo, se debe tener en cuenta la esfericidad de la Tierra y la atmósfera real, por lo que se deben realizar las siguientes correcciones: corrección por curvatura y refracción, aceptando la simplificación sobre la forma de la Tierra, que debemos estimar el efecto de la misma que tiene el proceso de nivelación. La comprobación de nivel. Aunque el nivel haya sido ajustado cuidadosamente, expirará siempre teniendo un error residual.
Cuando una visual de frente y otra de espalda difieren mucho en longitud, debe hacerse la corrección correspondiente a este error. Estadística. Cuando una cantidad se mide un cierto número de veces con la misma precisión, los errores tienden a diferenciarse. Media aritmética. Es el tipo más comúnmente usado, el cual es el promedio estándar. Desviación estándar. Es una medida de dispersión. Sirve para medir la dispersión alrededor de un promedio. Sistema de altitudes. Encontramos 4 sistemas de altitudes. Primero, la altitud aproximada. Se considera el campo de gravedad terrestre. Otra, altitud ortométrica. Se llaman altitudes ortométricos a las distancias desde la superficie del geoide hasta los puntos de la superficie terrestre. Altitud normal. Es similar a la altitud ortométrica, pero con la referencia de la superficie causi-geoide. La altitud dinámica. Difieren a las cotas geopotenciales, solo en escala y unidad. Modos de nivelación. Encontramos 4 modos de nivelación, que son la nivelación geométrica, nivelación trigonométrica, nivelación satelital y nivelación barométrica. Tipos de nivelación. Encontramos 3 tipos. Primero vemos a la nivelación directa, o sea, geométrica o diferencial. Adentro vemos nivelación geométrica simple y nivelación geométrica compuesta. Y dentro de ella hay nivelación geométrica compuesta sencilla y nivelación geométrica compuesta doble. Nivelación indirecta. Nivelación trigonométrica, donde se encuentra la nivelación trigonométrica simple y nivelación trigonométrica por estaciones recíprocas y nivelación trigonométrica por estaciones recíprocas compuestas, y por último nivelación satelital GNSS. Clasificación de nivelación. Nivelación de alta precisión, NAP. Para esta nivelación se usa el tipo de nivelación directa, o sea, geométrica o diferencial. Esa nivelación se usa para controles de gran exactitud. Nivelación de precisión, NP. Para esta nivelación se usa el tipo de nivelación directa, geométrica o diferencial. Esta nivelación se aplicará en el establecimiento de la red geodésica vertical secundaria, a modo de densificación. Nivelación ordinaria, no. Esta nivelación se usa el tipo de nivelación indirecta, o sea, trigonométrica o satelital. Es un procedimiento más rápido que se realiza para llevar la altura o cota de un punto a otro. Nivelación trigonométrica. Esta se usa el tipo de nivelación por estaciones recíprocas compuestas. Esta nivelación se aplicará para apoyo de levantamientos de menores precisiones. Nivelación satelital. El sistema GNSS determina diferencias de alturas referidas a una superficie de referencia matemáticamente definible, no física, conocida como elipsoide de doble GS84. Métodos de nivelación. Tenemos 2 métodos de nivelación, que son la metodología geométrica y metodología GNSS. En metodología geométrica encontramos vista atrás y vista adelante, también como vista atrás, vista adelante y vista atrás. Otro también que es el doble punto de cambio y doble puesta de instrumentos. Y en la metodología GNSS tenemos 2 que son la nivelación satelital de puntos y línea de nivelación, y el otro nivelación satelital de una superficie. Muchas gracias por su atención.